Bueno, vamos de a poco conectando, esperando al doctor. A ver. Esperarlo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Parece que sí. Vamos, no. Necesita más. Hola Livi. Hola Rulo. Carlos. Elliot. Lucho. Ahí anda. Mara, ¿cómo va? Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar hoy con el doctor Manuel porque la verdad que un poco de pensamiento abierto entre tanta propaganda y tanto pensamiento cerrado, ¿no? La situación es grave del planeta, todo es grave, si nos ponemos a analizar, pero no por eso creo yo que la mejor respuesta sea no hacer nada. Así que bueno, vamos a hablar con Manuel porque tiene una visión, me parece a mí, por lo que yo lo escuché hablar, me parece que tiene una visión más pensante. O sea, a mí ya de por sí me gusta la gente que te dice, después de hablar un rato, te dice, bueno, todo lo que te dije yo, ponelo en duda, porque yo mismo me lo pongo en duda. Así que eso me gusta, no me gusta el discurso absolutista, ¿no? Cuando te dicen, no, esto es así y listo, y no pensemos más, y no opines con el contrario porque eso está mal. Entonces, bueno, ahí yo empiezo a desconfiar, ¿no? Pero cuando me dicen, hasta lo que yo te dije, ponerlo en duda, ahí empiezo a creer. Así que, bueno, le doy la bienvenida al doctor Manuel. Ahí ya se está conectando. Buena, Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte. igualmente, mucho gusto. Igualmente, un gusto. Te estaba escuchando hacer la presentación. Ahí estamos haciendo un poco la presentación. Te digo que hay expectativa, los amigos, amigas y gente cercana. Bueno, a muchos le pude compartir un poco el video tuyo con Angie, el último que hicieron, que cuando lo vi, la verdad que dije, bueno, qué bueno que entre medio de toda esta estupidez mental, no lo digo a modo de insulto, sino a modo de descripción, ¿no? Porque cuando uno va ciego hacia un lugar, para mí eso es estupidez, no hace falta ser tonto, sino que una actitud ya basta para que se convierta en algo que no te lleva a ningún lado, por lo menos a un lugar donde vos no sabés. Así que dejo en tus manos. No, ha Este, sido un gusto escucharte porque precisamente has planteado algo que es la clave de todo de lo que yo hago, tanto en mis formaciones como en mis seminarios, etcétera. Es decir, lo que primero que planteo es que yo también me pongo en esa misma posición de pensamiento crítico, donde no estamos pretendiendo imponer una, una realidad apodíctica, es decir, sin posibilidad de ser discutida, que ya de base es anticientífica. Es decir, que lo que decimos nosotros también está sometido a evaluación y no debe ser tomado como la verdad absoluta. Cada uno tiene que incorporar lo que va recibiendo, la información que va recibiendo y pasarla por un filtro del pensamiento crítico. El problema es cuando en nuestra cultura, desde hace ya, bueno, te diría yo desde siempre, pero a partir de la intensificación del mediatismo, de las redes de comunicación, bueno, esto se ha ido utilizando cada vez más para ir anulando cada vez la capacidad de pensamiento crítico y hacer que la gente básicamente primero no aprenda a pensar. No hay una metodología ni desde que tendría que empezar ya desde la primaria. Desde la primaria, pasando por la secundaria hasta la universidad, no hay ninguna metodología, ninguna materia que se oriente hacia aprender a pensar. ahora acá veo, Porque,
veo dos problemas, porque vos para aprender a pensar tenés dos caminos. Una es la familia, pero ¿cómo te enseña la familia a pensar si a ellos no le enseñan a pensar? Y el otro es la escuela, que es cómo te enseña a pensar una escuela que está solventada por el sistema que quiere que no pienses. Entonces, ¿cómo Bueno, hacemos para aprender a pensar? es justamente como opera como una especie de collar de ahorque, ¿no? Que cuanto más te vas a mover, te vas moviendo en realidad alrededor de ese ahorque y cada vez te ahorca más. Porque en realidad lo que acabas de plantear es la clave. Si los papás no saben, y los maestros además, vamos a decirlo claramente, tampoco están entrenados en el arte de pensar porque vienen del mismo sistema, entonces tenemos una sociedad, o no pueden, porque o no los dejan. y que enseña a pensar, pero si entras en este sistema, sea público o privado, ¿te dejarían ser vos? ¿O te No, obligarían no, a no. seguir? Si querés permanecer y seguir cobrando tu sueldo, tenés que adaptarte. Y acá me surge inmediatamente una frase de Krishnamurti muy precisa para esto. Krishnamurti decía, no es saludable adaptarse a una sociedad enferma. Entonces, yo creo que esta podría ser una buena forma de comenzar esta charla, de entender que a veces adaptarse de manera pasiva y conformista a una sociedad que va mostrando errores mayúsculos en su gestión de la realidad, que se traducen, a ver, no hace falta, no quiero hacer una derivación muy filosófica de esto, se traduce en un ecosistema que cada día está más depredado, en un ecosistema humano que cada día está más depredado y más empobrecido. La capacidad de diálogo, la capacidad de entenderse con el otro sin caer en el insulto. Vos fijate que una de las cosas más usuales de las redes sociales y de YouTube, por eso todos los videos que yo estoy subiendo a YouTube, desgraciadamente les he desactivado los comentarios, porque yo no tengo paciencia para el insulto, honestamente. Yo tengo paciencia para el argumento, para aceptar que hay gente que difiere con mi forma de pensar, pero no para las respuestas que proceden del cerebro reptiliano, en el que el individuo, cuando no tiene otra cosa para hacer, insulta, descalifica, entra en la típica falacia ad hominem, que es criticar no lo que el otro está diciendo, sino a la persona en sí, por la razón que fuere, o porque su formación no coincide con lo que a él le interesa, o porque viene del mundo de las disciplinas mal llamadas alternativas. Y te hago una pregunta. Sí, por favor. ¿Está pasando esto con el tema del coronavirus y de cómo el Estado o el mundo político está tomando esto? ¿Qué está haciendo con esto? ¿Existe como esta grieta de que si vos opinás algo distinto a lo que, por ejemplo, nuestro Estado, nuestro gobierno está haciendo, sos como una especie de revolucionario? Está ocurriendo de una... sí. Pro muerte. ¿Está pasando algo de eso que no se puede pensar en esto? Y vos fijate... Listo. No, es que vos fijate que ha ocurrido con sitios como Pandora o como Mindalia, que son muy visitados en Internet, que son lugares que son muy variados, es decir, pero tienen una cantidad de invitados que no tienen un pensamiento acorde con los mensajes que se están dando, y han sido severamente censurados. Todavía el director, uno de los cofundadores de Alcázar, de Mindalia, el señor Alcázar, Alfredo Alcázar, está tratando de recuperar los videos que le han sido levantados. Me imagino que ellos tienen una base en la que tienen un backup, pero le han sido levantados y YouTube no le ha dado absolutamente ninguna respuesta, y se están censurando videos incluso de científicos con formación clásica dentro del sistema oficial. No de pronto, como digo yo, de un individuo como yo que viene de una línea, digamos, no alternativa, vuelvo a repetir, porque siempre yo hago, y es interesante esto a lo mejor para los que nos están escuchando, yo no acepto el concepto de medicina alternativa, porque las medicinas que nosotros proponemos son las medicinas ancestrales,
la medicina incluso hipocrática, clásica, que fue la que dominó el pensamiento occidental durante miles de años hasta principios concretamente del siglo XX, en que empieza todo un movimiento en pos de que sobrevivan y supervivan únicamente las escuelas médicas que siguen el lineamiento de las grandes empresas farmacoterapéuticas que recién comenzaban a funcionar, y todas aquellas escuelas que venían del neohipocratismo, la escuela de Thompson en Estados Unidos, de la medicina natural, de la medicina más biológica, de la medicina basada en las plantas medicinales, ni que hablar de la homeopatía, etcétera, que en el siglo XIX tenía un auge tremendo, mucho más grande que el que tenemos ahora, incluso en la década del 50, del siglo XIX, ¿no? En la que hubo una gran epidemia de cólera en Estados Unidos. El método que más efectividad tuvo fue el de la homeopatía. Bueno, todas esas cosas, el que no ha estudiado la historia de la medicina a fondo y sin prejuicios, lo pasa por alto. Entonces, yo la llamo medicina oficial, que es la medicina que se enseña oficialmente. No es alternativa porque es una medicina muy antigua. La Ayurveda es una medicina que tiene 3.000 y pico de años de antigüedad. La medicina china tiene 5.000 años de antigüedad. Las medicinas ancestrales, mal llamadas chamánicas, porque los chamanes no se llaman chamanes a sí mismos, que son esas medicinas que han sido transmitidas por los abuelos, por las abuelas que practicaban la medicina natural, que eran el curandero del pueblo, el curador, Pero que se lo transmitía. pregunta, Manuel, antes de Sí. los laboratorios, de los grandes laboratorios, Sí. no había nada en este mundo, era un planeta privado donde no existía nada. Gracias. Bueno, esta es la pregunta fundamental. Esta es la pregunta fundamental, que de alguna manera refuta esta pretensión de que el ser humano necesita exclusivamente la medicina oficial para sobrevivir. Yo voy a ir muy rápido a ese tema, así podemos pasar a temas más puntuales de lo que está pasando ahora, pero me gustaría agregar en esto para no derivarnos, porque es un tema extraordinario para desarrollar, pero no creo que sea el momento hoy. Pero me gustaría decir esto. La medicina oficial, sin ninguna duda, ha logrado una enorme efectividad en todo aquello que hace a este proceso tecnológico que ha ido creciendo al principio de la era industrial y con el advenimiento, digamos, ya creciente en el siglo XX de la tecnología, ha tenido grandes progresos en todo lo que es tecnológico. Es decir, entiéndase, la cirugía, básicamente, la cirugía sobre todo en casos de destrucción importante de tejidos, donde hay accidentes, donde vos tenés que sanar un cuerpo que ha sido herido de bala, por ejemplo, o herido por una ráfaga, o herido en un accidente de tránsito, o en cualquier accidente se le ha caído a un individuo un bloque encima y hay daño tisular, daño de tejidos, rupturas venosas o de arterias adentro. La medicina oficial no se puede negar en ese aspecto tecnológico, tiene unos resultados tremendos. Y lo que yo recomiendo es que si uno tiene un accidente de ese tipo, tiene una situación de ese tipo, no vaya a la homeopatía, a la ayurveda, tiene que ir a la cirugía, que es lo que mejor efectividad tiene. O, por ejemplo, cuando vos tenés un abdomen agudo, es decir, por la razón que fuere, donde hay una colección importante de pus en el peritoneo, es decir, yo no recomendaría ni homeopatía, ni medicina psicosomática, no, hay que ir a cirugía, hay que hacer la limpieza y después acompañaremos con la medicina natural y con todo lo demás. Es decir, no hay que caer tampoco en estas cosas fundamentalistas. No, la medicina oficial tiene un espacio de actividad en el que ha demostrado gran efectividad. Indiscutible. Por ejemplo, un individuo ha hecho mala vida o no se ha cuidado, por la razón que fuere, y tiene un bloqueo importante de las arterias coronarias. Bueno, sería ridículo, no tenemos tiempo de hacerle un tratamiento natural para limpiar esas arterias. A lo mejor un stent, en ese momento, un bypass, es el mecanismo, el medio médico que le va a salvar la vida. Y después lo podemos seguir atendiendo ya con la medicina natural, enseñándole una metodología que lo ayude a vivir mejor. Es decir, una tercera parte que podíamos incluir aquí. Algunas situaciones infecciosas muy importantes que han pasado ya el nivel
de regulación inmunológica que el organismo puede hacer por sí mismo, en el que un antibiótico va a tener un efecto cierto y seguro. Eso requiere por parte del profesional médico una formación adecuada, que pueda distinguir lo que yo siempre suelo decir, la relación riesgo-beneficio en la intervención que ese paciente necesita en un momento dado de su historia patográfica, en un momento dado de la enfermedad en la que se encuentra. Esta salvedad la tenemos que hacer, porque nosotros no somos enemigos de la medicina oficial. No partimos de una posición fundamentalista. Decimos, la medicina oficial tiene mucho éxito en esto. Hay otras situaciones, sobre todo las enfermedades crónicas, que van progresando lentamente y que requieren a lo mejor metodologías que impliquen un cambio de vida, un cambio de alimentación, la inclusión de ciertas medidas que incluso incluyen la autorregulación neurovegetativa, como puede ser el aprendizaje de las técnicas vagoterápicas que nosotros utilizamos, donde se hace respiración, técnicas de meditación, que ayudan muchísimo a acompañar los procesos biológicos y son coadyuvantes extraordinarios en cualquier metodología médica que uno utilice. Habiendo hecho eso, ya planteando una posición, que nosotros no hablamos en contra de ninguna medicina. Yo parto de una posición. Lo podemos decir como que la medicina natural que proviene de la naturaleza, de nuestras civilizaciones ancestrales que se iban agarrando de las propiedades químicas de las cuestiones naturales, ¿no? Porque no existían laboratorios que las producían, que las sintetizaban, producidas, o sea, de la naturaleza. La medicina actual proviene del ser humano, que es parte de la naturaleza. Sería ridículo que la medicina natural no tome a lo bueno de esto, como parte de ella misma. Perfecto. Y de hecho, para terminar de cerrar el concepto, porque tu intervención me dio la clave, me dio el pie para terminar de terminar el concepto. Uno de los problemas más serios que se presenta en la medicina oficial y que se está presentando en este momento de esta crisis del SARS-CoV-2, llamado vulgarmente COVID-19, es que otra vez la medicina oficial deja de lado, es decir, ignora completamente porque no cree en las capacidades naturales del organismo de autorregularse y de lograr muchas veces su propia curación sin necesidad de intervenciones que, además de no ser positivas, pueden ser graves para el paciente. Esto ha ocurrido con el uso indiscriminado de ventiladores en esta gripe, en esta pandemia de COVID-19, en que el uso indiscriminado y técnicamente mal realizado de los ventiladores ha tenido una mortandad ya comprobada estadísticamente de pacientes que han sido sometidos a respiradores sin el entrenamiento adecuado por parte de los médicos o los enfermeros que están aplicando la metodología. Porque no hay nada bueno ni malo, es la forma en que se aplique la posología en el caso de que se aplique una medicación en que se da. Todo lo que en una posología exagerada puede ser un veneno, puede ser curativo si es aplicado por supuesto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La diferencia más grande que hay, si tuviéramos que hacer un gran lineamiento entre las medicinas naturales y la medicina oficial, es que la medicina oficial no confía en la capacidad natural del organismo y nos ha hecho creer que frente a cualquier enfermedad vamos a necesitar siempre la intervención de un médico. Y eso es falso. Hay culturas todavía Entonces, que pensar que no es que no confía, sino es que no le conviene confiar. Bueno, quizás yo haría, sí, en realidad en las grandes, en la parte más alta de la pirámide, que son las grandes farmacoterapéuticas, no les conviene. El médico que ha sido formado en la escuela oficial, lo más triste, es muy triste lo que te voy a decir, no lo sabe. Ha aprendido una medicina que ya de entrada niega esa capacidad, por citar a dos grandes maestros de contemporáneos de la biología, como son nuestros coetáneos chilenos, uno de ellos ya fallecido, el otro, por suerte, todavía nos acompaña, que es Humberto Maturana.
Maturana y Francisco Varela han hecho grandes trabajos sobre esto, donde ellos hablan de la autopoiesis, que es la capacidad de los organismos de autorregularse y de lograr la adaptación por medios endógenos que no requieren a veces de inclusión de fármacos o de intervenciones médicas que pueden ser muy agresivas, muy cruentas. ¿Me explico? Bueno, un poco ha pasado esto en el COVID. Es decir, lo que tú creo que habías dicho, consejos para qué hacer en esta etapa de pandemia, ¿no? Los consejos que podemos dar para que la gente se maneje. Bueno, el primero que yo daría es salir del miedo. Salir del miedo, que es lo que más se ha instalado, en los medios masivos de comunicación. Yo he visto el otro día uno de los muchos reportajes que le hacen a uno de los médicos más famosos de CNN, que es el doctor Elmer Huerta, y verdaderamente se me paraban los pelos, literalmente, de escuchar lo que estaba planteando, ¿no? La instauración del terror, la instauración del desconocimiento profundo de la capacidad inmunológica, es decir, de conocimientos inmunológicos que son esenciales para cualquier médico con formación adecuada. Es decir, estamos viendo intervenciones y comentarios médicos de la medicina oficial que nos están mostrando una ignorancia supina de factores de conocimiento inmunológico que son esenciales. Sí. Sabemos, vamos a hacer de cuenta que las 20 y pico de personas que nos acompañan o que van pasando y que nos van escuchando, ya pasaron el escalón ese de que piensan de que se está equivocando este señor científico. ¿Cómo puede ser que se equivoque en algo tan simple si lo vio en el primer año de facultad? No se está equivocando, hay un objetivo. Perfecto. Ellos tienen el objetivo de sí, en estos para de esa manera operar. Pero para esas 20 y pico de personas que están ahora, que están con miedo o que ven eso que le están mandando, ¿qué le decimos? Que su sistema, porque su sistema inmunológico está preparado desde la época cavernaria para hacerse cargo de la mayor parte de los microorganismos que ingresen a él. Nosotros convivimos con millones de bacterias, millones de cepas de hongos y millones y cientos de millones de virus que participan en sinergia con nuestro medio inmunológico todo el tiempo y que por contacto con ellos nuestro sistema inmunológico se va desarrollando. Por eso las cuarentenas nunca han dado resultado. Nunca han dado resultado. Las cuarentenas disminuyen el nivel inmunológico de la gente. La mejor, y la respuesta a un microorganismo específico. La mejor manera de generar anticuerpos es el contacto de la gente. Obviamente, no voy a negar que en toda pandemia o en toda epidemia vamos a tener siempre un porcentaje de mortandad, pero que se da todos los años, incluso con el manejo de la medicina oficial, porque ellos están jugando mucho con esta ignorancia de la gente, del hombre de a pie, que lo asustan y él dice, no, pero si ustedes ven las estadísticas de todos los años, van a ver que por las complicaciones de la gripe todos los años mueren a nivel mundial más de 630.000 personas promedio. Por las complicaciones, las comorbilidades, es decir, que son las enfermedades agregadas que se producen en el curso de la lucha que hace cada organismo contra el virus, de las enfermedades persistentes que trae cada persona. Nosotros tenemos que saber que esto ellos no lo pueden negar, que estamos frente a un virus en el que hay un promedio de 80% como mínimo de personas que lo viven, muchas de ellas asintomáticamente o como un resfrío trivial. Hay un 20%, yo me atrevería a decir un 15% de personas que tienen enfermedades preexistentes o que se encuentran con su sistema inmunológico deprimido o que tienen la mala suerte, el azar biológico de que en el momento que el virus ingresa, ellos tenían ya alguna otra bacteria dando vuelta y otras cosas, que es lo que se llaman
los microorganismos oportunistas que producen un efecto mucho más poderoso sobre el sistema inmunológico, y es lo que va a traer la gravedad y lo que puede terminar en el síndrome respiratorio agudo. Está claro. Y esto va a ocurrir siempre va a ocurrir, siempre, en todo tipo de epidemia. Sí, por favor. Estamos hablando de que, para los que recién se conectaron ahí, estamos hablando de que una de los factores que está circulando y que está circulando desde los políticos, desde los medios masivos, es el miedo. Ahora yo digo, uno de los instrumentos del miedo es decir, bueno, si vos tenés miedo, cualquier cosa que te diga que te va a proteger, vos la vas a adquirir. Entonces si te dicen, hay una vacuna, y esta es una gran pregunta, por eso te la hago. Tenemos dos preguntas de la gente que fue haciendo en la semana con respecto a la vacuna. Una es una persona que tomó una vacuna oral, que yo te escuché a vos, es la vacuna por vos aceptada como positiva, como buena. Y después tengo otras personas que se ha dado, ahora hace días, la vacuna de la gripe, la convencional. Entonces, a la persona que se dio la convencional, ¿qué le podemos aconsejar para que limpie los efectos más nocivos de dicha vacuna? Bien. Y a la otra persona que tomó la oral, que preguntaba cuándo tiene que volver a tomarla. Perfecto. El consejo que yo doy va a venir de la homeopatía que voy a dar para la vacunación, que es con lo que más experiencia tenemos. El remedio homeopático, como yo dije la otra vez, que nosotros utilizamos para aminorar, amenguar y ir disolviendo los efectos negativos de cualquier vacuna, es una medicación clásica que es un remedio que se llama tuya, que está sacado de la famosa tuya occidentales, que la tiene toda la gente en sus cercos, ¿verdad? Es muy común, incluso en todo el mundo. Lo que pasa es que está preparado homeopáticamente. Normalmente podemos dar tuya 30, tuya 200. Yo después eso tú lo puedes dejar después escrito. Eso lo usamos también en niños, en los que la vacuna ha hecho un efecto colateral importante en el momento de la aplicación. Niños que hacen una respuesta exacerbada, que empiezan a hacer fiebre o que hacen alguna respuesta alérgica. Lo primero, tomar tuya 30 o tuya 200 en dosis que se pueden, que en realidad las tendría que indicar el médico homeópata entrenado, pero nosotros le podemos dejar a la gente para un momento de emergencia, hasta que puedan consultar a alguien, la dosis que pueden tomar, la forma en que la pueden tomar, para aminorar los efectos negativos de la... Esto es una tintura hecha de una planta. Es una tintura hecha de una planta que después es llevada a un proceso de dinamización y sucusión clásico de la homeopatía, que no lo vamos a explicar ahora para no perder el tiempo, que está diluida, profundamente diluida, es decir, que vos no estás tomando en realidad ya la tintura madre. Si vos hacés un estudio de eso con la metodología tradicional, no vas a encontrar restos físicos de la tintura madre utilizada, lo que hace que la medicina oficial diga que la homeopatía es una medicina de placebo, porque en realidad, a partir de una metodología desarrollada por un químico del siglo XIX o XVIII, el doctor Avogadro, un químico, fue el que dijo que después, en el siglo XIX, después de la 12ª dilución, vos ya no encontrás materia original de la sustancia que se utilizó. Lo que pasa es que aquí se desconoce todavía el efecto de las subpartículas que siguen estando en la dilución homeopática. Con el advenimiento de las investigaciones cuánticas, nosotros podemos ahora comenzar de a poco a comprender cómo opera la homeopatía. Yo podría hablar mucho más de esto, pero no me quiero ir y no me quiero escapar del tema central. El tema fundamental del miedo. Lo primero que tenemos que saber que el miedo genera estrés, sobre todo el miedo crónico. Es decir, el miedo que no tiene fundamentación biológica, porque el miedo es un mecanismo biológico de supervivencia indispensable. Pero cuando el miedo se convierte en fobia, se convierte en un estrés crónico. Nosotros en nuestro seminario solemos siempre poner un ejemplo de la naturaleza clásico. Un ejemplo clásico de la naturaleza, del mundo animal. Un grupo de gacelas se encuentra pastando plácidamente. De pronto aparecen dos leones muy hambrientos
Las gacelas inmediatamente los perciben y, por supuesto, empiezan a tratar de escapar. De pronto hay una gacela que está coja, está renga. Y entonces los leones no van a decir, como dice un famoso animador y experto en motivación empresarial que se llama Emilio Duró, que a mí me resulta muy simpático. Dice, los leones, ¿qué van a decir? A la renga no, no van a decir a por la renga. Entonces, van corriendo a la más débil, todo depredador siempre va a ir tras la cría o tras el animal que está enfermo o que puede correr menos, y a esa la agarraron. Y entonces, ¿las gacelas qué hacen? ¿Qué hacen? Estaban corriendo, los leones agarran a la gorda renga, y las gacelas ¿qué hacen? Corre más fuerte. ¿Qué te parece? Bueno, gracias, porque me acabas de dar la respuesta que yo necesitaba, que es la respuesta humana. No. Si las gacelas hicieran eso, ya hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Las gacelas, ¿sabes qué hacen? Te voy a explicar por qué. Porque entrarían en lo que nos pasa a los seres humanos, que es el estrés crónico. Y una gacela no tiene orgánica, biológicamente, los complejos recursos que tiene el cerebro humano para poder resistir mucho más que una gacela el estrés crónico. ¿Sabés lo que hacen las gacelas? Se apartan un poquito, dejan de correr y se ponen a pastar tranquilamente, porque por un mecanismo endógeno evolutivo que ha llevado miles y cientos de miles de años en instalarse en el instinto de la gacela, ellas saben que los leones tienen para rato con la gacela gorda ya. ¿Y cómo se van? No se quedan quietas, se van apartando lentamente. Cuando te querés acordar, están a kilómetros de distancia de los leones que todavía siguen comiendo a la gacela gorda. Pero lo hacen lentamente, no siguen en estrés. Esa es la diferencia entre los seres humanos y los animales, en los que no hay enfermedades psicosomáticas. En el ser humano hay enfermedad psicosomática, que es la instalación del estrés, que es un mecanismo indispensable, porque a veces hablamos del estrés y decimos el estrés es malo. No, el estrés es un fenómeno indispensable, en tiempo y forma. Si dura lo que tiene que durar, si dura más de lo que tiene que durar, y ahí es donde entra nuestro intelecto y donde genera el problema, nosotros seguimos corriendo, seguimos en estrés, ahí se instalan las enfermedades psicosomáticas que pueden tener un impacto muy poderoso sobre el sistema inmunológico y producir enfermedades cardiovasculares crónicas, trastornos autoinmunes muy severos. ¿Se entendió esto? Perfecto. ¿Se entendió cómo funciona? No. Bueno, entonces este miedo que se convierte en fobia hace que haya un estrés crónico que baja las defensas, nos pone en mayor riesgo, no solamente al COVID, a cualquier virus que pueda estar dando vuelta y a cualquier bacteria que pueda estar dando vuelta. Es lo peor que podemos hacer. ¿Qué es lo que dijo el doctor Goldschmidt, que es un virólogo que viene de la medicina oficial? El pánico es lo peor que podemos hacer. El pánico es lo que más disminuye, sobre todo un pánico crónico. Acá hemos instalado un pánico que es de locura. Es cotidiano y a través de la mediática todo el tiempo. Y estamos llegando a un punto en que la gente está empezando a denunciar a su vecino. Yo esto lo predije ya. Yo lo predije el primer día que empezó esto. El primer día, está escrito, está publicado. Van a empezar a generar los comisariatos políticos del mal comunismo soviético. No estoy acá hablando mal del socialismo, ni de un verdadero comunismo que no se llevó a práctica en la Unión Soviética. Lo que se instaló fue el estalinismo, donde teníamos, que es lo que hizo que muchos marxistas convencidos, como George Orwell o como Roman Roland, se fueran apartando horrorizados de la aplicación de ese comunismo que no era el comunismo original, el que ellos idealmente esperaban. ¿Cómo? Lo malo de las doctrinas del dogma y del establecimiento del poder. Porque ¿cuál es el problema? Una de las ingenuidades del marxismo fue pensar que con la sola aplicación del socialismo la gente se iba a volver buena ya. No, los que estaban en el poder, Stalin, compañía, eran tan malos como los otros. Es decir, por ponerte un caso,
Brezhnev, que fue uno de los últimos grandes secretarios del comunismo duro, tenía una colección particular de coches antiguos que valía cientos de millones de dólares. Tenía 200 coches antiguos. Es decir, la base, la cúpula de la pirámide, vivían como reyes. Y el resto del pueblo tenía que compartir a lo mejor una casa, porque yo he tenido amigos que vivieron. Yo soy ajedrecista y he tenido montones de amigos míos rusos. Yo amo muchísimo al pueblo ruso por distintas razones que son muy personales. Tenían que vivir 3 familias a lo mejor en un departamento donde tenían una cortina en el medio. Es decir, es un proceso mucho más complejo. Por eso nosotros siempre decimos que las revoluciones son individuales, que el individuo tiene que hacer una transformación individual para poder integrarse esto. Pero no quiero porque siempre me dicen, Manuel, vos te vas por las ramas. Quiero volver otra vez al tema del COVID. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr un sistema inmunológico que pueda hacerse cargo de esto, para que seamos una de esas 80% de gente que lo pasa sin pena ni gloria el COVID, como si fuera una cosa más, y no cae. Sí. Para ordenar a los que recién se conectan, nosotros decimos que el miedo y el pánico te bajan las defensas, te bajan el sistema inmunológico. Ahora yo te hago otra pregunta para ver de qué forma podemos nosotros manejar nuestro interior. ¿La tristeza y la angustia también te bajan las defensas? Enormemente, enormemente, pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y otra cosa más, la tristeza que genera la desvinculación humana íntima, el que vos de pronto, mi hija tuvo que venir a verme a mí ayer y vino con su marido y casi los querían, cuando iban de vuelta, los querían imputar por haber roto una ley nacional, etcétera. Estamos quebrando lo más importante que tiene que ser el ser humano, que son sus vínculos afectivos. Los vínculos afectivos del ser humano son fundamentales dentro de esa profunda complejidad sinérgica que hace al sistema inmunológico. Vos quebrás los contactos, quebrás el contacto, y más nosotros que somos latinos. Nosotros somos latinos, nosotros no somos anglosajones, no somos alemanes, no somos ingleses. A los ingleses y a los anglosajones, a los alemanes, a los nórdicos, no todos, pero algunos nórdicos, ellos no tienen problema en no tener contacto físico mucho, porque ellos, la distancia, en los estudios de sociología que nosotros en nuestros seminarios explicamos, la distancia para un nórdico, para un alemán o para un anglosajón, la distancia mínima en la que ellos no se sienten intimidados por la presencia de un otro es más o menos la distancia de un brazo. Nosotros somos abraceros, besuqueros, nos tocamos, somos latinos. A un latino le hace mucho más daño eso, muchísimo más daño, porque estamos acostumbrados y es parte ya de nuestra vida psíquica. Saludable, el contacto físico con el amigo, el abrazo con el amigo, todo eso nos lo han destruido ya en casi 70 días. Y yo no creo que esto pare acá. Y eso disminuye las defensas. Eso aísla. Eso genera mayor tristeza. Fíjate vos que tenemos un aumento de las enfermedades psiquiátricas, que por supuesto las estadísticas no están llegando. Un aumento de los inhibidores de recaptación de serotonina, que es lo que más usualmente se da para las depresiones. Un aumento de la depresión muy grande tenemos. La gente se está deprimiendo. Entonces dijimos que el miedo, el pánico, la tristeza y la angustia nos bajan las defensas, nos baja el sistema inmunológico. Ahora, te escuché a vos decir, y es uno de los pilares del proyecto Siembra, que para levantar ese sistema inmunológico y para subir nuestras defensas basta con una alimentación saludable. Yo quiero que vos... Es la clave. De una forma lo más simple que vos puedas para no complicarle a la gente la vida, decir, ¿por qué tenemos tan cambiado lo que es la alimentación para nosotros a lo que es la alimentación? ¿Cómo puede ser que todos nuestros alimentos provengan de un supermercado, provengan de un paquete, de una lata, de una bolsa? ¿Por qué nos alejamos tanto de lo que yo considero que es la alimentación saludable? Bueno, fantástico
fantástico. Yo estoy preparando un video que, es decir, en realidad es una película que empieza hablando desde la era industrial hasta el transhumanismo, que es el momento en el que estamos ahora, hasta los umbrales del transhumanismo. Es un tema muy vasto y que tiene bifurcaciones muy profundas. No voy a entrar en eso ahora. Voy a confirmar lo que ustedes saben. Yo personalmente, en mi vida personal, no voy al supermercado. En el supermercado no hay nada. Bueno, no hay nada para mí que sea apto para alimentación humana, salvo en la parte de frutas y verduras, que yo las voy a comprar al negocito del pueblo acá, porque no voy al supermercado, le compro al vecino, que es el que tiene las frutas y las verduras. Y el que come carne, al carnicero, etc. Lo más importante que hay que entender, para no, porque si no esto nos vamos a ir muy lejos, si yo explico a fondo esto, que lo voy a explicar muy bien en el video en la película que estoy preparando. El tema más importante que hay que entender, que en estos momentos, para tener un sistema inmunológico adecuado, hay que escapar lo más posible de la alimentación industrializada. Esa es la clave. Ahí nos vamos a poner de acuerdo todos. Incluso con los que comen carne nos vamos a poner de acuerdo, no solamente con los vegetarianos. Muy bien, usted come carne, coma carne, pero cómala con verdura, mézclala con frutas. No coma productos industrializados, no coma productos que tienen aditivos químicos. Escape del azúcar, que es uno de los aditivos y de los alimentos, no es un alimento en realidad, de las sustancias más tóxicas para el sistema inmunológico y para todo el sistema metabólico humano. Esto es fundamental explicarlo. Las bacterias, los microorganismos progresan de manera exponencial con la incorporación de azúcares y de carbohidratos de absorción simple, las harinas blancas y todo eso. Todo eso para nosotros no es alimentación adecuada para el ser humano. Así de simple. Los aceites que se compran en los supermercados, que son aceites producidos industrialmente, no son aptos para alimentación humana. Los únicos aceites aptos para alimentación humana son todos aquellos producidos mediante técnicas tradicionales de presión en frío, que por supuesto son más caros, porque no está eso, las empresas que fabrican esto no están subvencionadas, que es lo que tendrían que estar, no están ayudadas para que puedan producir un aceite de alimentación humana, adecuado a la alimentación humana, que pudiera ser más accesible. Son más caros, pero son los únicos aceites que son aptos para la alimentación humana. Aceites de primera presión en frío, con metodologías en las que no haya hidrocarburos involucrados. Manuel, sí. Vos me decís, el aceite es más caro. Bueno, entre un aceite de mierda, vamos a decirlo. De mierda, esa es la palabra. Esa es la palabra. Y un aceite, yo soy de acá de la zona del noroeste de Córdoba, de Cruel, oliva. Productor de uno de los mejores aceites de oliva del país, y me animo a decir del mundo. Hay del mundo. Hay una diferencia de precio. Ahora yo te hago una pregunta. Si la mayoría de las personas van y se gastan 150 pesos en una botella de gaseosa, que es un jarabe lleno de azúcar y gas, entonces el parámetro de es caro, es más caro, es más barato, no, se empieza a ir al carajo. Te felicito por tu razonamiento, porque en realidad lo has hecho vos, yo no lo iba a hacer, no se me había ocurrido inmediatamente ahora, así que es fantástico, porque en realidad si vos vas poniendo en la balanza, tampoco las cantidades de aceite que vos vas a incorporar son tan grandes como para que tengas que gastar tanto aceite. Pero es perfecto lo que tú has dicho. Hay un montón de sustancias, es decir, de que no son alimentos, gaseosas, productos envasados, tortas o dulces o postres totalmente químicos, con aditivos, con todo esto, que son caros y que se pueden obviar, y es lo que vos decís. Finalmente terminás equilibrando tu presupuesto comiendo sano. Esa es la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, primer enemigo,
la alimentación industrializada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la alimentación industrializada es algo que se ha incorporado en la vida humana desde hace aproximadamente unos 100, 120 años, como mucho. El tema de la carne, para los que son vegetarianos, que yo he sido vegetariano muchísimos años de mi vida, te diría, empecé hace casi 50 años. Ellos yo sé que van a tener otros argumentos que son válidos, pero supongamos que la persona quiere seguir comiendo carne porque es parte de su alimentación, etcétera. Lo que yo digo a favor de la carne, siempre teniendo en cuenta que las carnes que se ingieren hoy están tratadas con antibióticos, muchas de ellas con hormonas, con un montón de sustancias que alteran lo que podían comer nuestros ancestros hace 40 años atrás. No tenemos que ir muy lejos. Ni hablemos del de la faena, que es una cosa... Bueno, las faenas son hechas de una manera, de una crueldad tremenda. El otro día vi un video muy lindo que lo recomiendo, que creo que me lo pasó mi hija, o una de mis hijas, que las dos están en toda esta movida en la que está el padre, pero por motu propio, porque ellas hicieron su propio proceso. Yo nunca les impuse nada. Ellas fueron llevando llegaron a sus propias conclusiones por medio de su propia experiencia personal. Bueno, tengo a una de ellas a mi lado, que siempre es la que me acompaña para hacerlo yo, porque la otra, Angie, la tengo... Imposible que no sea así con un padre científico. O sea, no, sí. No, bueno, podría haberme tocado otra cosa. He sido afortunado en eso. He sido muy afortunado. Bueno, la tengo cerca porque ella vive en la cuadra de casa, María, entonces ella viene. Bueno, Angie vive en Carlos Paz. Bueno, entonces ellas saben perfectamente que todo lo que uno está explicando lo ha llevado a la práctica. Cuando lo llevaba a la práctica en forma intensiva, saben que uno ha llevado a la práctica en la medida de lo posible lo que predica. Les comentaba yo este tema. La carne. Claro, el tema es este. A favor de la carne tenemos que decir que, aunque las ingestas de carne que se hacen en el mundo occidental civilizado son enormes en relación al uso de la carne que se hace, por ejemplo, todavía en los medios rurales, yo soy un tipo enamorado desde muy joven de todas las sociedades rurales de América Latina, ¿no? Sobre todo de Sudamérica, Perú, Ecuador, que suelo viajar siempre que puedo. Gracias a esta pandemia nos hemos perdido el viaje a Ecuador. Nosotros en este momento tendríamos que todavía estar en Ecuador. Teníamos un viaje de 60 días en Ecuador, dando seminarios. Tenemos grandes amigos en Ecuador, en Perú. Yo soy un fanático de las culturas andinas. De hecho, en medio de todo este desastre, le he dicho a mi mujer que tenía ganas de irme a vivir a 4.000 metros de altura con los mamos allá en Perú y desaparecer completamente de la civilización y terminar mis días viviendo con gente normal, con gente que vive la vida real, que es la vida, ahí no hay neurosis, porque ahí lo que vos haces es ver si vas a tener para comer, viejo, lo primero. Entonces, el que está buscando su alimento ya no tiene tiempo para la neurosis. La neurosis también es una enfermedad propia del ocio, de los que tenemos tiempo, y yo me pongo ahí, porque yo soy un neurótico clásico, como buen intelectual occidental, que ha tenido tiempo para pensar en cosas que no tiene que pensar, y en todo esto. Esta gente vive la vida natural. Yo creo que la clave y la diferencia, yo también soy fanático de Perú, fanático de Ecuador, de México, paso muchísima parte del año en esos lugares. ¡Oh, qué bien! ¡Qué lindo! Y la diferencia está en la conciencia diaria que tenemos con respecto a lo frágil que somos y a lo pasajero que es nuestra existencia. Me parece que la cultura occidental nos hace creer que somos eternos y por eso podemos hacer cualquier pavada porque tenemos tiempo para hacer lo importante más adelante. Y estas culturas andinas y esta gente que se preocupa por lo que necesita el día a día para tener lo que necesita la noche para calentar su hogar y todo esto, no pueden estar especulando y saben que están hoy y saben que son frágiles y que en un chasquido de dedos desaparecieron. Y me parece que eso hace más importante
tu dedicación al momento presente. Fantástica te felicito nuevamente. La verdad que es bueno tener, porque no siempre ocurre eso, poder tener un interlocutor válido, una persona que piensa, que observa, que no está como Palumba, como suelo decir yo, que no voy a decir lo que sigue, no voy a decir lo que sigue porque es muy grosero, que no llega como Palumba, ¿no? Lo vamos a decir suavemente, de la vagina de su madre a la tumba, ¿no? Que es como pasa mucha gente, desgraciadamente. Entonces, esto es la clave. Una de las cosas más importantes que ha pasado es esta, que nos han hecho creer que el tiempo, que tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, a veces la gente quiere empezar a hacer buena vida cuando ya es tarde. No, la buena vida, yo por eso digo, los que tienen el futuro en las manos son los jóvenes, los niños y los jóvenes. Hay que empezar lo más joven y lo más pronto posible con este tipo de educación. Porque si no, cuando te quieras acordar, ya vas a tener un montón de condicionamientos, de programaciones y de enfermedades de las cuales ya no vas a tener tiempo de liberarte. Esto es fundamental, entender la precariedad de la existencia humana y entender que somos frágiles. Y somos frágiles incluso hasta en la manera en que nos pueden condicionar psicológicamente, ¿no? Y nos han hecho creer que, bueno, que podemos vivir. Es más, hoy se muere alguien, en cualquier lado que se muera, yo que estoy tanto en el ambiente, por amigos que tengo en el ambiente médico, y obligatoriamente la gente piensa que tiene que haber sido una mala praxis. No, la gente a veces se muere porque como decía Séneca, morirás, decía Séneca, no porque estés enfermo, sino porque estás vivo. No siempre va a ser el error de alguien que vos te morís. Y te moriste. Manuel, sí. Bajo tu Sí. interpretación, ¿por qué se está buscando generar este pánico? ¿Por qué se está buscando, por ejemplo, en hospitales donde hay gente que muere de otras cuestiones, si le ponen que es por COVID, le dan más fondos al hospital y no solo en Argentina? ¿Por qué todo esto que está tan claro para nosotros, de repente para otras personas no? Como digo yo, para los Tinelis, que digamos serían los televidentes de Tinelli, no. Bueno, eso ya como que yo ya los veo como una civilización perdida a los Tinelis, pero bueno, allá están. Pero para los que queremos de este lado de la frontera seguir pensando y seguir preguntándonos todo el tiempo cosas, si está toda esta manipulación, bajo tus conocimientos, ¿cuál puede llegar a ser el objetivo? Porque no es que estamos pensando en conspiraciones, pero ¿a dónde nos puede llevar toda esta cuestión de extender pandemias en lugares donde no hay infectados como este? ¿Cuál puede ser el objetivo? Bueno, yo no tengo ninguna duda de lo que te voy a decir. Y hay mucha otra gente ya que lo ha dicho, pero yo en esta película que estoy armando lo voy a fundamentar con exceso de ejemplos. Lo que se busca precisamente es un individuo cada vez más, y no hace falta ser un genio para darse cuenta de eso, ni un gran pensador, un individuo cada vez más funcional a una sociedad de consumo cuyo objetivo es consumidores que consuman de manera totalmente, es decir, sin criterio. Vos no te imaginarías, yo siempre suelo poner un ejemplo. Yo no sé si vos conocés a un famoso monje budista que es Matías Ricard. No sé si lo has visto. Bueno, no importa. Puede ser Thich Nhat, que siempre me confundo el nombre porque tiene un nombre vietnamita muy... Vos no te imaginarías micros completos de monjes budistas tibetanos meditadores entrando a comprar masivamente a los malls, a las grandes shoppings, ¿no es verdad? Claro, ¿por qué? Claro, básicamente porque una de las características de esta gente es que han aprendido a vivir y tienen sus necesidades completamente reducidas a lo real, a lo que verdaderamente nos hace falta. Entonces, tenemos que crear idiotas útiles para un sistema de consumo que cada vez fabrica más y más chucherías para que esa gente esté totalmente orientada a que la propaganda, y yo he trabajado en esto muchos años, son 42 años de práctica, todas las técnicas de psicología social y de psicología laboral nos han enseñado desde el principio
cómo han surgido para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones, para que haya consumidores compulsivos, esa era la palabra que tendría que haber dicho antes, como consumidores compulsivos que puedan ser fácilmente manipulados por los medios mediáticos. Y una cosa fundamental, tenemos, como vos decías muy bien, una cantidad enorme de gente que ha sido condicionada para creer, sale en la televisión, sale en los grandes medios masivos, esa es la verdad. Si no sale en el New York Times, si no sale en el Washington Post, si no sale en La Nación, si no sale en el Clarín, si no sale en los programas de noticiero, no sirve. Entonces, O sea, con esa... vos sos un científico de 40 años de estudio, te pelaste el cerebro con un montón de dificultades económicas y todo para estudiar, para preguntarte, para hacer millones y millones de pruebas sobre algo que tal vez descubriste, pero que te lo seguís preguntando. Vos sos un boludo y María Laura Santillán es el Nobel de Química. No, y no es eso más todavía, que es una de las cosas que pasan. Yo te comentaba que yo había dejado de... Yo los videos que pongo en YouTube saco, no los pongo nunca. ¿Te dije esto de la activación de los comentarios? ¿Lo dije? Sí, ¿no? Sí. Bueno, justamente por esto. El otro día empezamos con Angie el Instagram y una persona, no importa, que a mí te puedo asegurar que no me da bronca, me da pena. Lo primero que puso es Gordo Chanta por mí. Gordo Chanta. No me escuchó ni hablar todavía. Y ya se supone que soy un gordo chanta. Bueno, déjame hablar y después te acepto que me digas que soy un chanta y que lo argumentes. Que ya el método científico no lo aplica en nada en su vida. Bueno, ahí no podemos. Juicio, o sea, ¿qué busca el científico? Llegar al juicio a lo último posible, que el juicio que va a emitir sea después de miles y miles y miles de pruebas y de recontrapruebas y de contrapruebas. Bueno, y yo por lo menos diría, acá que no tenemos tanto tiempo, por lo menos dame la hora que tenemos para charlar y después cuando terminé me podés decir, mira, para mí vos sos un chanta, pero por lo menos escuchaste. No sé si vas a poder argumentar adecuadamente esto, porque la persona tiene derecho a pensar que no está de acuerdo con lo que yo digo, pero después de escucharme y con argumentos que sean válidos. No con repeticiones de estupideces que han escuchado en los medios televisivos, que no son el lugar óptimo para hacer ciencia. No sé si me explico. Y yo, como vos lo dijiste bien, soy una persona con una formación en epistemología. Yo he estudiado con Paul Feyerabend en Estados Unidos, es decir, no quiero decir que sea un epistemólogo, pero soy un hombre que cuando habla de estos temas lo hace con fundamento. El fundamento científico, la base del fundamento científico, que es lo que decía antes, es la duda, no la certeza. Entonces, yo siempre estoy abierto a la matización. Yo nada de lo que digo lo digo con pretensión de verdad absoluta ni de cosa que se le parezca. ¿Por qué? Porque parto de una posición científica. Y la posición científica siempre es refutable. Porque uno de las claves del método científico es que, como lo decía el otro día, no lo voy a repetir porque lo dije en otro Instagram, es que la teoría a la que se llega sea refutable. Si no es refutable, no entra dentro del método científico. Como dije la otra vez, como puede ser la existencia o la inexistencia de Dios. No es algo que hace el método científico, porque es algo que termina llegando a un punto irreductible en el que no se puede probar ni una cosa ni la otra. Entonces no es ámbito de la ciencia. Manuel, nos está quedando el último minuto. Yo quiero aprovechar para agradecerte. Seguramente, ya que desde el proyecto Siembra tenemos los pilares que compartimos con muchísimas de tus ideas, la alimentación saludable, el reciclado, la producción consciente, sin dañar. Esa es la clave. La siembra. Esa es la clave. Seguramente vamos a volver a tener contacto. Vamos a volver a solicitarte tu sabiduría y tus ganas de hacernos pensar, que es lo más importante en estos momentos donde se quiere, bajo mi pensamiento, que no pensemos. Bueno, te agradezco muchísimo. Creo que lo básico quedó, que es, queremos un sistema inmunológico sano, el buen pensar,
el buen sentir, el buen comer, el buen moverse. Son las claves, la buena oxigenación. Las máscaras, por favor. Si los obligan a usar máscaras porque los multan, úsenlas hasta de la nariz para abajo. No metan la nariz adentro, por favor. Dejen la nariz afuera. La clave. Así no los meten en cana. Gracias. Un abrazo grande. No, gracias a vos, porque estoy muy, muy contento de haberte conocido.